Buenas tardes, alumnos. Esta va a ser la primera clase para matemática de tercer año. Acá les estoy mostrando el Classroom, donde les estoy subiendo las cosas. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido porque ya es la tercera vez que trato de hacer este video y no lo puedo subir, ya sea por el tamaño, por lo largo, lo que sea. Y siempre tuve un problema con YouTube. Y me está llenando el espacio del celular y no encuentro el video donde quedó grabado. Así que si alguno sabe algo de eso, después que me lo informe. Así que si voy rápido le pido disculpas, pero es por ese motivo. En este caso lo que le voy a decir es dónde se encuentran las cosas en el Classroom. Este es el muro, por lo tanto acá vamos a ver todo lo que yo voy a escribirles a ustedes. Y después eso es en novedades. En trabajos van a ver todas las cosas que yo les voy subiendo para que ustedes lean o hagan. Acá en donde están números reales es el material que les subí para que puedan hacer la tarea 1 y tarea 2. Ese material yo lo saqué de dos libros diferentes. La idea es que esta es la parte teórica, lo que ustedes tenían que leer, tratar de comprender, para después poder hacer la tarea 1 y la tarea 2. ¿Sí? O sea que esto le sirve para ambas tareas. Significa que una parte le va a servir para la tarea 1 y otra parte para la tarea 2. Después le subí la tarea 1, que en este apartado yo le puse en un formato Word la tarea, ¿sí?, en la cual ustedes van a tener que realizar después de haber leído esos materiales. Lo que les pido es un poquito más de compromiso, ya que como ven, en la tarea 1 solamente me la entregaron 12 alumnos de 22 que me faltan. O sea, tengo 34 alumnos en el Classroom y solamente 12 me entregaron la tarea 1 y la tarea 2 me la entregaron solamente 9. Por lo cual, la idea es que ustedes se comprometan a hacer las tareas, porque de esa manera cuando volvamos a la escuela, si es que volvemos este año, la idea es que todos sepamos los temas que estamos viendo hasta el momento y ustedes mismos no se retrasen. Porque si la idea de los inspectores, de que se haga el ciclo lectivo, es que ustedes, si pasan al año que viene, tengan que ver los conceptos de tercer año, ya que si no los ven y no los entienden, cuarto año después se les va a hacer mucho más difícil. Entonces la idea es siempre para ayudarlos a ustedes y no para perjudicarlos. Bien, vamos a ver los temas que en la tarea 1, como ven, los puntos 1, 4 y 5 le habla de conjuntos numéricos, o sea que estas tareas eran más de repaso. La idea es que ustedes sepan distinguir qué números iban en cada conjunto numérico. En el punto 1, racionales e irracionales. En el punto 2 le habla de naturales, enteros, racionales. Y en el punto 5 le habla de que todos estos números que ustedes tienen acá los tienen que acomodar en los naturales, en los racionales y en los reales. O sea, todo conjunto numérico, la idea era repaso, menos los reales y los irracionales, que obviamente es tema de este año. Y en la punto 2 y 3 era de representar en la recta numérica esas raíces, que obviamente esto es tema de este año y están en la fotocopia del segundo libro que yo les mandé. Ahora vamos a ver las partes del libro que nos ayudan a hacer esta primera tarea y vamos a hacer la resolución de la tarea 1, que es lo que hicimos en la clase por Meet el día jueves pasado. Bien, vamos al libro. Esto es lo que yo le subí al Classroom como un PDF y la idea es que acá les comienza con una introducción, o sea, un repaso de los conjuntos numéricos. Le habla de los conjuntos naturales, los cuales son los números positivos enteros. Acá los conjuntos naturales sin el 0, ya que empieza del 1. Después con el 0, todos los enteros positivos. Y luego los números enteros, que abarcan a los números naturales antes mencionados, todos los positivos, enteros, el 0, y aparecen los enteros negativos. Todos estos tres, en su conjunto, forman el conjunto de los números enteros, y vemos que en la recta numérica ya tenemos el 0 en el medio, los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha. Vamos completando la recta numérica, pero a esto todavía le faltan otros números, que son los del conjunto de los números racionales, en los cuales acá vemos
que aparecen las fracciones o números decimales, que están separados como decimales exactos, aquellos que tienen un fin, y los puedo transformar en fracción, como el 2,25 o el menos 0,6, y los transformo en fracción. Pero también están los decimales que tienen un arquito ahí arriba que me están indicando que son periódicos, es decir, que ese 3 se repite infinitas veces. Cuando yo tengo esa secuencia lógica de que el mismo número se repite infinitas veces, también lo puedo transformar en fracción, y por eso todos estos números que son decimales que los puedo transformar en fracción, y los enteros negativos, el 0 y los positivos, forman al conjunto de los números racionales. Se llaman racionales porque una fracción es una división o una razón. Por lo tanto, por eso llevan el nombre de racionales. Mientras que estos otros números forman el conjunto de los irracionales, como son pi, que ustedes lo conocen como 3,14, pero en realidad continúa el número, que lo usaron para hacer circunferencias el año pasado, y la raíz de 2, que acá dice que aparece como la diagonal de este cuadrado del lado 1, que también tiene infinitos números decimales y que son todos de una manera no lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Así como dije que acá es una secuencia lógica porque el que se repite es el 3 infinitas veces, es 1,33333, yo lo puedo transformar en una fracción. Sin embargo acá, en pi, es 3,14, 15, 9, 2, 6. No se repite de una forma lógica, ustedes ven esos números, al igual que acá en la raíz de 2, 1,41, 42, 13. Si hubiera sido 1,41, 41, 41, sí lo podía transformar en fracción. Al no ser así, al no ser una secuencia lógica, estos dos números no los puedo transformar en fracción y por eso en vez de ser racionales son irracionales. Entonces acá vemos cómo todos los conjuntos van formándose uno a partir del otro. El primer conjunto son los naturales, números enteros positivos. Luego cuando le agrego el 0 y los negativos, formo el conjunto de los números enteros. Y cuando los enteros, o sea los positivos, el 0, los negativos, le agrego las fracciones o números decimales, se forma el conjunto de números racionales. Y aparte tenemos los irracionales. Entonces, con todos los racionales, que son todos estos que tenemos acá, más los irracionales, formamos el conjunto de números reales, que es sobre el conjunto numérico que vamos a ver este año. Esto fue un repaso de conjuntos numéricos para que ustedes sepan distinguir qué números conforman a los naturales, qué números conforman a los enteros, qué números conforman a todos los racionales, cuáles son los irracionales y la unión de estos dos que forman a los reales. En la próxima hoja vemos que continúa con conjuntos numéricos, le habla un poquito más de números reales, les dice que estos números completan a la recta numérica y le habla un poco más de irracionales, volviendo a decir que estos números que tiene, por ejemplo, la raíz de 2 son infinitos, pero no tienen una secuencia lógica, mientras que este otro número, 0,04444, siempre se repite el 4, lo puedo expresar como número periódico porque tienen una secuencia lógica y lo puedo transformar en fracción. Sin embargo, a este no lo puedo transformar en fracción y le habla de cuáles son los otros números irracionales como son pi, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 y raíz cúbica de 4. Entonces ahí la idea de esto es que ustedes sepan identificar qué número forma cada conjunto. Otra cosa de repaso que le daba era respecto a las fracciones, por si se habían olvidado de cómo pasar una fracción a número decimal. Y decía que los decimales exactos, o sea los que tienen fin, como 5,47, lo puedo pasar de esta manera. En la parte de arriba pongo el número completo sin la coma, 547, y en la parte de abajo un 1, seguido de tantos ceros como número detrás de la coma tengo. Tengo 2, entonces 2 ceros, y por eso es 547 centésimos. Y acá les explica cómo pasar a los números periódicos, que son los que tienen el arquito ahí arriba, y por eso le muestra que es número completo sin la coma,
restándole la parte que no es periódica, en este caso el 3, y que por cada número periódico pongo 9 en vez de 1 o ceros, ¿sí? Pongo 9 y por eso tengo 3 9, porque acá tengo el 9, el 5 y el 6 que son periódicos, y por eso tengo 3 9. En el caso de que tenga números decimales que no sean periódicos detrás de la coma, como es el 4 y el 2, ahí, ¿qué tengo que hacer? Arriba, número completo sin la coma, menos la parte que no es periódica. Por eso le resto 142, ya que solamente el 3 es periódico. Y abajo, un 9 por número periódico, tengo un solo 9, y 2 ceros por los dos números que no son periódicos detrás de la coma. De esta manera entonces pasaban de números decimales a fracción. Esto otro sobre notación científica, que no lo incluimos en la tarea 1, y sobre raíces, sus operaciones, distributiva, potencias, más operaciones con raíces, que todo esto es de la tarea 2, por lo cual lo vamos a ver cuando veamos la tarea 2. Y lo de racionalización también es parte de la tarea 2. Entonces, de esta parte del libro, lo único que le sirve es lo de los conjuntos numéricos, lo de repaso que dijimos. En el otro libro también les empieza a hablar sobre los números, por qué se fue introduciendo cada uno. Le habla otra vez de los irracionales. Le da una serie de actividades que estas yo no les di. Sí le di el punto 1, como ven, que es el que vamos a hacer ahora. Y esta es la parte importante que tenían de este libro, de cómo representar una raíz en la recta numérica. Que no era calcular la raíz y ver cuál era el valor y ponerlo de forma aproximada, sino que se hacía a través del teorema de Pitágoras, ¿sí? Como ven acá tienen a la raíz de 5 como ejemplo y la hallaron mediante los catetos 1 y 2, ya que 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. 4 más 1, 5. El cuadrado de la hipotenusa pasa como raíz y por eso queda la raíz de 5 formada con este triángulo rectángulo, cateto 2, cateto 1 y la diagonal que es raíz de 5. Luego con el compás se toma la medida y se baja y por eso la raíz de 5 queda ahí. De esta manera tenían que hacer el punto 2 y punto 3, que también les subí unos videos al Classroom, que eso lo podían ver en la parte donde dice novedades, y yo se lo subí el día 21 de abril. Acá está, si ustedes lo ven, ahí les muestra los distintos videos que les subí para que puedan hacer las tareas. En estos videos, el único que les sirve para la tarea 1 es el primer video que dice justamente representación en la recta numérica y les servía para hacer tanto el punto 2 como el punto 3. ¿Sí? Sobre los puntos 1, 4 y 5, como dije, como era repaso sobre conjuntos numéricos, no les subí ningún video porque pensé que iban a ser fáciles esos puntos, pero vi que el punto 4 les costó a más de uno, al igual que el 5. Bien, entonces con respecto a esto vamos a empezar con la tarea. Y la tarea 1, ¿qué les pide? El punto 1 les pide cuál de estos números son racionales y cuáles irracionales. Explicar cómo se dieron cuenta. Entonces, acá lo que tenían que hacer en realidad era recordar lo que leyeron en la parte teórica, que los racionales se diferenciaban de los irracionales, porque los racionales se pueden formar como una fracción, mientras que los irracionales no. Entonces, eso es lo que tenía que ver. Y para eso, ¿qué hago? A la raíz de 3 la calculo, con la calculadora obviamente, y veo que me da 1,73, 20, 50, 80, y continúan los números, pero de una forma que no son lógicas. Por lo tanto, si no es lógica, no puedo ponerlo como número periódico. Al no poderlo poner como periódico, no lo puedo transformar en fracción. Entonces no me queda más que este sea un número irracional. Sin embargo, el 0,5 y continúa 5, 5, 5 y los puntos suspensivos significa que ese 5 sigue. Sí lo puedo poner como periódico y lo puedo transformar en fracción. Al poder transformarlo en fracción, significa que este número es racional.
mientras que el otro que sigue es 0, 24, 24, 24, significa que sigue el 24 infinitas veces esos puntos suspensivos, por lo cual lo puedo poner como periódico, y es 24 novenos, 99 digo, y al poder ponerlo como fracción es racional. Después tenemos a la raíz de 9, que es 3. Al ser 3 es un número natural, pero vimos que los naturales conformaban tanto a los enteros como a los racionales. ¿Qué significa? Que este número natural también lo puedo transformar como una fracción y entonces es racional. Mientras que en lo último tengo al número pi más 2 y como vieron pi era 3,141596 y pertenecía a los irracionales porque no tiene una secuencia lógica. Entonces, si pi es irracional, le sumo 2. Cuando sumo la parte entera, el 3 y el 2, y me queda 5,141596 y continúa. Y como esa secuencia dijimos que es ilógica, no la puedo transformar en fracción, por lo tanto es un número irracional. Y de esa manera ustedes están justificando por qué hicieron esto y por qué se dieron cuenta que el A y el E son irracionales, mientras el B, el C y el D son racionales. En base a eso es lo que le pedía el punto 1. Que identifiquen cuáles son racionales y cuáles son irracionales, y esta es la manera en que la debían hacer, o una de las maneras que podían hacer para decir que uno es racional y que el otro es irracional. Pero lo más importante es que justamente se diferencia uno del otro, porque a los racionales lo puedo transformar en fracción, mientras que a los irracionales no. Bien, en el punto 2 era el que le pedía graficar, y yo les había mostrado en el libro la manera en que tenían que hacerlo, que era con el teorema de Pitágoras. Y el ejemplo que le daba la raíz de 5. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sabiendo eso, ese cuadrado que tiene la hipotenusa, para saber cuánto vale la hipotenusa, lo pasamos al otro lado como raíz. Y entonces, con esa fórmula que tengo acá, que me queda acá, puedo hacer y usarla para hacer los gráficos de cualquier raíz en la recta numérica. En este caso, lo que voy a tener que hacer entonces es ver cuánto vale cada cateto para sacar ese valor. Porque en realidad, si yo quiero graficar una raíz, como mostraban ahí la raíz de 5 en el ejemplo que tenían, decía que un cateto valía 2 y el otro cateto valía 1, o sea que lo que me importa es saber cuánto vale cada cateto para que me dé lo que tengo adentro de la raíz. 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 5, es 1, entonces 4 más 1 es 5. De esa manera, ustedes al tener los catetos, luego lo pueden representar en la recta numérica. Y en el punto 2, les pedía que representen en la recta numérica esos números. Raíz de 2, raíz de 10, raíz de 11, raíz de 2 más 1 y phi, que es el número de oro, que es 1 más raíz de 5 dividido 2. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. El primero, raíz de 2, que lo que tengo que hacer, entonces dijimos, es ver cuánto valía cada cateto. Ese ya lo tenían en un ejemplo en el libro, y los catetos tenían que valer 1, ya que 1 al cuadrado es 1, y 1 al cuadrado es 1, y 1 más 1 es 2. Entonces, una vez que sabía cuánto valía cada cateto, yo tenía que ir a la recta numérica y graficar dicha raíz. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ubicar esos catetos, ¿sí? De ahí, lo que vamos a ver es que el cateto 1 vale 1 y el cateto 2 también vale 1. Entonces, al tener ahí los dos catetos valiendo 1 cada uno, significa que la diagonal, o sea la hipotenusa,
no vale más que raíz de 2. Al tener ya ubicada esa diagonal, esa hipotenusa, con el compás, con una punta en el 0 y la otra punta en el otro extremo del triángulo, lo bajo y de esa manera, al bajarlo, tengo justamente ubicada la raíz de 2. Y esa era la manera en que tenían que hacerlo, y no de forma aproximada, es decir, sacar el valor de raíz de 2 y ponerlo sin haber hecho este procedimiento. Por lo tanto, esa es la forma en que tenían que hacer el punto 2. Ahí grafiqué la raíz de 2, la b era la raíz de 10, entonces tenía que buscar cuánto iban a valer esos catetos. En este caso, el cateto 1 digo que es 3, ya que 3 al cuadrado es 9. ¿Cuánto me falta para 10? 1. Entonces el cateto 2 es 1. De ahí voy a la recta numérica y grafico las unidades. Y ahora ubico los catetos. Cateto 1 dijimos vale 3, por lo tanto 3 unidades para el cateto 1 y el cateto 2 vale 1, entonces una unidad desde el cateto que vale 3 y la diagonal esa, por lo tanto, va a valer raíz de 10. Con el compás tomo esa medida de un extremo al otro y bajo y ahí tengo entonces lo que es la raíz de 10. De esa manera ubicaban en la recta numérica la raíz de 10. El otro que sigue es la raíz de 11, que en este caso iban a ver que no iban a encontrar dos números enteros que me den 11 elevados al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1, y ya vimos que estos dos me dan 10, pero si pondría el 2, 2 al cuadrado es 4, 4 y 9 son 13, me pasé. Entonces tengo que usar un número que elevado al cuadrado me dé 2, ya que esto es 9, y el único que me hace eso posible es la raíz de 2. ¿Y por qué la raíz de 2 me da un número entero elevado al cuadrado? Porque cuando yo simplifico el cuadrado con la raíz y me queda que la raíz de 2 al cuadrado es 2. 2 más 9 es 11. Por lo tanto, para poder graficar esto, lo primero que tengo que hacer es graficar esta raíz de 2, que si no fuera una de las que ya hicimos, tendríamos que otra vez utilizar Pitágoras para ver cómo se hallaba. Pero como ya la hicimos y sabemos que sus catetos son 1 y 1, directamente hacemos el gráfico. Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar la raíz de 1, la raíz de 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer el gráfico de la raíz de 2. Sabemos que es cateto 1 y cateto 1. Ahí tengo la raíz de 2. Grafico esa raíz de 2. Y una vez que tengo la raíz de 2 graficada, lo que me queda es ubicar el otro cateto. Ya que un cateto era raíz de 2, entonces todo esto es el primer cateto. Y de ahí ubico el otro cateto que es 3. Entonces tomo la medida de las 3 unidades y ubico el cateto que vale 3. Desde raíz de 2. Entonces, una vez que ubiqué desde raíz de 2 el otro cateto que vale 3, ahí tenemos esta diagonal que es raíz de 11. Y ahí bajo entonces la raíz de 11. ¿Sí? Y vemos que me da por acá. Entonces, de esta manera tenían que hacer el gráfico de la raíz. Primero raíz de 2, luego el otro cateto que vale 3 y raíz de 11. Entonces queda marcado ahí
y lo transfiero con el compás hacia la recta. Después tenían el punto D y E, que ya tenía una dificultad extra, pero que no era imposible de hacer, sino tenían que pensar de qué manera lo podían hacer. El D era raíz de 2 más 1. Entonces, en este caso, ¿qué tienen que hacer? A la raíz de 2 sumarle 1. ¿Cómo hacerlo? No lo puedo hacer a ojo. Por lo tanto, desde el gráfico, la forma sencilla de aplicar eso era, en vez de comenzar desde el 0, comenzar desde el 1. Porque si yo comienzo el gráfico de la raíz de 2 desde 1, ya ahí le estoy sumando 1 a dicha raíz. Por lo tanto, tenía que hacer cateto 1 y cateto 1 desde el 1 en vez de desde el 0. Y ahí, cuando grafico esa raíz de 2 desde el 1, en realidad lo que estoy obteniendo es raíz de 2 más 1. Y de esa manera ya tienen la raíz de 2 más 1 graficada en la recta numérica. Y el otro punto era un poquito más complicado porque, aparte de lo mismo, ya que phi está diciendo que es 1 más raíz de 5 dividido 2, o sea, la primera parte, 1 más raíz de 5, la empiezo de la misma manera, recordando que la raíz de 5 tiene cateto 2 y cateto 1. Entonces, cuando voy a graficar, comienzo de la misma manera, 0, ¿por qué digo de la misma manera? Porque como hay que sumarle 1, en vez de empezar desde el 0, empiezo desde el 1. Empiezo desde el 1 y ahí ya le estoy sumando 1 a la raíz de 5. Ahora, un cateto vale 2. Si estoy en el 1, 2 unidades es hasta el 3. Y el otro cateto vale 1. Por lo tanto, acá tengo esta diagonal, que sería la raíz de 5, la hipotenusa. Y como empiezo desde el 1, cuando bajo la hipotenusa esta, lo que yo estoy obteniendo acá es raíz de 5 más 1. Pero ahí no se terminó el ejercicio. Ahí tengo la raíz de 5 más 1. Pero acá, en phi, me falta el dividido 2. ¿Cómo hago eso? Eso lo tenía que hacer sabiendo que todo esto entonces es raíz de 2, raíz de 5 más 1. Para obtener la mitad, no lo parto a la mitad a ojo, sino que utilizaba un procedimiento que se llama la mediatriz del segmento, que se supone que eso ustedes lo vieron en primero o en segundo año. Entonces, ¿cómo se hacía la mediatriz del segmento? Tomo con el compás la medida desde el 0 hasta raíz de 5 más 1, hago un arco, ¿sí? Entonces tomo con el compás, marco un arco, tanto arriba como abajo, de un lado y del otro. Y de esa manera, donde se cruzan las líneas, es donde yo voy a unir esas líneas y estoy obteniendo de esa manera este punto medio, que justamente en este caso sería 1 más la raíz de 5 dividido 2. Entonces, gracias a la mediatriz del segmento, yo puedo partir a la raíz de 5 más 1 a la mitad, y de esa manera estoy obteniendo este valor que es el que me pedían. Entonces, esos eran los procedimientos que ustedes tenían que seguir para poder hacer el gráfico de dichas raíces. Que ese era el punto 2. El punto 3 me pide que yo diga si es correcto los procedimientos de Karina y de Pedro para hacer el gráfico de la raíz de 8. ¿Y qué decía? Karina decía que usaba, para graficar la raíz de 8, un cateto que era raíz de 7 y el otro cateto que era 1. ¿Cómo lo hacía?
Entonces, raíz de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Mientras que Pedro usaba, para hacer la raíz de 8, los catetos ambos que valgan 2. Entonces yo, para saber si eso es correcto o no, si alguno se equivocó o no, lo que tenía que hacer era resolver esta parte de ambas raíces y ver si me dan raíz de 8. Entonces, para poder justificar eso, que ustedes digan si ambos son correctos o si uno se equivocó, tenían que hacer esas cuentas. Cuando yo hago estas cuentas, la raíz de 7 al cuadrado se va a la raíz con el cuadrado, entonces me significa que me queda 7, más 1 al cuadrado, que es 1, y 7 más 1 es raíz de 8. Por lo tanto, de esta manera estamos viendo que Karina, con esos catetos, puede graficar la raíz de 8 y está bien. Ahora vemos Pedro. Pedro dijo que usaba dos catetos de 2 cada uno. Cuando hago la cuenta, 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4, 4 más 4 es 8, por lo tanto también está bien, y en ese caso tenían que responder que ambos procedimientos eran correctos. Pero ahí no terminaba el ejercicio, ya que pedía que además la grafiquen. Cuando la voy a graficar, puedo utilizar este o este procedimiento. Estos son números enteros, entonces me conviene este en vez de usar el de la raíz de 7. Y voy a hacer el gráfico. Entonces tengo que ubicar la raíz de 8. ¿Y qué hago? Cateto 1 vale 2. Y el cateto 2 también vale 2. Entonces, al tener ahí los dos catetos de 2, no queda más que esta diagonal, la hipotenusa, sea raíz de 8. Y ahí con el compás bajo y tengo que la raíz de 8 entonces se encuentra por acá. Y está bien que esté cerca del 3 porque la raíz de 9 sabemos que es 3. Entonces raíz de 8 es menor a 3. Y con eso se terminaba el punto 3. Luego, en el punto 4, era ver si ustedes habían comprendido qué números componían a cada conjunto numérico. O sea que era un ejercicio para ver si recordaban qué números estaban en cada conjunto numérico. Aparte de ver si comprendían las preguntas que se les hacían. Ya que en el punto 3, en el punto 4, si ustedes ven, ¿qué les dice? El primer punto le dice cuántos números naturales hay entre 1/5 y 18 quintos. Si no les salía de forma mental, podían representarlo en la recta numérica para saber si estaba bien o no. Pero entonces ahí lo que tenían que identificar eran sobre los naturales. Recordar cuáles son los naturales y acá los enteros y acá los racionales. Por lo cual, la idea es que ustedes sepan distinguir cuáles son naturales, de cuáles son enteros, de cuáles son racionales. El 4A le pedía entonces cuántos números naturales hay entre 1/5 y 18 quintos. Una manera de hacerlo era sacar cuánto es 1/5, que es 0,2, y cuánto es 18 quintos, que es 3,6, y de esa manera ver qué números había entre el 0,2 y el 3,6 que sean naturales. Si no sale así al ver cuánto vale cada uno, se podían ayudar representándolo en la recta numérica. Sabiendo que tenemos el 0 acá, 1, 2, 3, 4, y que el 0,2 va a estar aproximadamente por acá, 3,6 está aproximadamente por acá, y como me piden los números naturales que hay entre este número y este número, yo tenía que ver los números enteros positivos que había ahí, y son el 1, el 2 y el 3. Por lo cual ahí la respuesta era que los números naturales que hay entre el 0,2 o 1/5
y 3,6 o 18 quintos son el 1, 2 y 3. El punto 2, el B, es prácticamente lo mismo, nada más que los números eran el menos 37 quintos, que es menos 7,4, y 18 quintos, que es 3,6. Pero también me pedían los naturales. Entonces, ¿cuál era la trampa de este ejercicio? Que si ustedes iban a graficar, también ubicaban, tenemos menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y los números, entonces, menos 37 quintos era menos 7,4. Menos 7,4 está entre el menos 7 y el menos 8. Acá tenemos el menos 7,4. Y 18 quintos, que era 3,6, que está por acá. Entonces, ¿cuántos números naturales había, decía, desde este número a este número? Y algunos lo que hicieron acá, que estuvo mal, es que pusieron los números negativos y el 0, cuando el ejercicio le pedía números naturales y aparte que no se incluya el 0. Por lo cual, los números naturales, recordando que son los enteros positivos, son solamente el 1, el 2 y el 3. Por lo que si pusieron los negativos, está mal. ¿Sí? El otro punto, el C, bueno, ahí le puse con la recta numérica y como dije, no era necesaria la recta numérica, pero si es para ustedes una ayuda, lo podían hacer. Vamos a hacerlo sin la recta numérica. Por ejemplo, acá, el 5,4 y el 194 tercios son los que teníamos que ver cuántos números naturales hay entre este número y este número. Al sacar que 5 cuartos es 1,25 y que 194 tercios es 64,6 periódico, números naturales, otra vez recordando que son los enteros positivos, entre el 1,25 y el 64,6, el próximo al 1,25 es el 2. En enteros estamos hablando, ¿no? Es el 2. Y el anterior al 64,6 es el 64. Por lo cual, la respuesta acá serían que son 63 números que van del 2 al 64. O podían poner, son los números que van del 2 al 64. Y de esa manera estarían poniendo todos los números naturales que van del 5 cuarto al 194 tercios. Entonces, como dije, se podían ayudar por la recta numérica, o si les salía mentalmente, o si les salía después de sacar estos valores, poner los números sin necesidad de hacer el gráfico de la recta numérica. Bien, ese era el C. Vamos al D. En el D le pedían ya números enteros. Entonces, como le pedía cuántos números enteros hay entre menos 7 medios y 29 tercios, ahí tenían que recordar que los enteros son todos los positivos, todos los negativos y el 0 también. Entonces, ahí sí iban los negativos y pedía entonces los enteros entre menos 7 medios, que al sacar menos 7 medios ven que es menos 3,5, y 29 tercios, que al sacar 29 tercios ven que es 9,6 periódico. Por lo tanto, los números que hay enteros entre este número y este número, si se ubican en la recta numérica, tenemos para este lado el menos 3 y para este lado sería el 9. Entonces son los números que van del menos 3 al 9. Como son enteros,
sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces de esa manera podían hacer este. Después en el E les pedía los números que van, que sean enteros, que van desde el menos 711 medios, que es menos 355,5, y el 2993 cuartos, que es 748,25. Al saber eso, entonces ustedes tienen que recordar que los enteros son todos los números positivos y negativos, enteros justamente. Entonces, del menos 355,5, que es menos 711 medios, al 748,25, que es 2993 cuartos, los números que van acá son los que van del menos 355 al 748, que si los cuentan, incluyendo al 0, porque recuerden que entre todo esto los enteros va el 0, son 1104 números, ¿sí? Después, en el punto F, le piden todos los racionales que hay entre el 0 y el 1. Ahí, si recuerdan que los racionales son todos los números enteros, positivos, negativos y los decimales, van a saber que los racionales entre el 0 y el 1 son infinitos. La respuesta acá sería infinitos. ¿Por qué motivo? Porque del 0 podemos decir que tenemos el 0,000001. Después el 0,0001, 001, 01, 01 o 0,02. Y así iban a ver que son infinitos números que hay entre el 0 y el 1. Por lo tanto, la respuesta acá, cuántos números racionales hay entre 0 y 1, es que hay infinitos números racionales. En el punto G le pedían otra vez números naturales, otra vez recordando que los naturales son enteros positivos. En este caso, entre la raíz de 50, que es 7,07, 1, 0 y sigue, y la raíz de 60, que es 7,7459. Entonces, si veo 7,07 y 7,74, entre estos dos números no hay ningún número entero positivo, ya que ambos están después del 7 y antes que el 8. Por lo tanto, acá tenía que poner que no hay ningún número natural. En el caso de el H, que también pedían números naturales entre la raíz de 30 y raíz de 90, vemos que la raíz de 30 es 5,47, 7,2, y la raíz de 90 es 9,48683. Números naturales, otra vez, números enteros positivos. Entonces después vemos que después de este número, si nos ubicamos en la recta numérica, tenemos al 6 y antes de este número tenemos al 9. Por lo tanto, acá los números naturales entre la raíz de 30 y raíz de 90 son el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Son 4 números que van del 6 al 9. Eso es lo que me pedía el punto 4. Y el punto 5 y último es, les decía que ubiquen en la recta que ubique cada número en una cajita que le corresponda. Si ustedes ven ahí, las cajitas que tenía era conjunto de números naturales, conjunto de números racionales y conjunto de números reales. Entonces ahí otra vez tenían que recordar cómo estaban compuestos cada conjunto numérico. En el caso de los naturales, recordad que son solamente los enteros positivos. Entonces, cuando voy a la lista de números que tengo acá, tengo que ver cuáles de todos estos son enteros y son positivos. En este caso, tenemos que el 3 va en los naturales, el menos 2 no porque es negativo, el que le sigue no porque es con coma, así que el próximo número natural que tengo ahí, aunque no lo parezca, es la raíz de 9. ¿Por qué la raíz de 9? Porque la raíz de 9 me da 3 de resultado. Por lo tanto, tenemos el 3, la raíz de 9, la raíz de 1, ya que me da 1,
el 9, el 8 cuartos, aunque no parezca porque es una fracción, 8 cuartos, también es natural porque 8 dividido 4 es 2. El 2,0 también es natural porque 2,0 es 2. El 354 y el 2 billones, todos esos eran lo que iban en esta columna de los números naturales, en esta cajita. Después, cuando le habla de los números racionales, la mayoría puso los números con coma o las fracciones, pero no puso ninguno de los números que mencionamos recién. Y ahí tenían que darse cuenta que los números naturales, a su vez, son racionales. Por lo cual, si pusieron solo los decimales, estaba incompleto porque faltaban todos los números anteriores, que son los naturales, y también el -2, que es entero y por ende también es racional. Entonces, en los racionales, en esta cajita, iban el 3, el -2, el 1,22, el 1 medio, el 2,1111 es 2,1 periódico. Se puede formar en fracción, entonces es racional. Pi no lo es. Menos 3 cuartos sí. La raíz de 9 otra vez. La raíz de 1 también. No la de -1 porque esa no tiene solución. Por lo que habíamos dicho más atrás, que no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé negativo. Después la fracción menos 566 sobre 11.159 también es racional. El 9, el 8 cuartos, el 2,0, el 2,01, el -1,00, todos esos son racionales. Este otro, algunos lo pusieron como racional, pero está mal. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes lo ven bien, dice 3,11, 55, 99, 84, 12. Y si se dan cuenta, no tiene una secuencia lógica. Al no tener una secuencia lógica, no lo puedo transformar en fracción, por lo tanto no es racional por más que sea un número con coma. Sin embargo, el 354 sí lo es y el 2 billones también. Y después, si se acordaban que los reales son todos los números antes mencionados, aparte de las raíces, y pi también, porque los irracionales también lo eran, sabían y tenían que poner que en esta columna o en esta cajita de números reales iban todos los números antes mencionados, o sea, todos los que tengo acá, menos el de la raíz de -1. ¿Por qué la raíz de -1 no? Por lo que acabo de decir, que no existe ningún número que elevado al cuadrado me dé -1, ya que 1 al cuadrado es 1 por 1, me da 1, positivo, y -1 al cuadrado es -1 por -1, y menos por menos es más, por lo tanto también me da 1 positivo. De esa manera, en esta cajita iban todos estos números menos ese que teníamos acá, que es la raíz de -1. Y de esa manera terminamos la tarea 1 y damos por concluida esta clase, en la cual les vuelvo a recordar, participen de las clases, participen en el Classroom, y si tienen alguna duda, siempre pregúntenla, porque como yo les digo siempre, pueden preguntar de lunes a viernes, a menos que sea feriado, hasta las 6 de la tarde. Entonces la idea es que participen porque, como les dije hoy más temprano, ustedes lo que tienen que hacer es, si volvemos a la escuela durante este año, y la idea es que el ciclo lectivo se dé por cumplido, ustedes, si pasan a cuarto año, deberían tener los conceptos y los conocimientos de tercero, porque si no, matemática de cuarto les va a ser muy difícil. Y entonces los únicos que se perjudican al no participar y al no hacer las tareas son ustedes. Así que la idea es siempre ayudarlos. Por lo cual, pregunten sus dudas siempre que las tengan y traten de participar y hacer las tareas. Bueno, damos por concluida la clase de hoy y el próximo video va a ser respecto a la tarea número 2, en la cual vamos a explicar los otros temas. Que la clase va a ser el martes 13,
por lo cual todos aquellos que no se pudieron conectar a la clase de Meet el jueves pasado, traten de conectarse este martes a las 13 horas a la clase de Meet que vamos a analizar y resolver la tarea número 2. Buenas tardes.